¿Te imaginas tener los coches más caros y exclusivos de los años 50 en tu garaje? Vehículos que no solo definieron el lujo estadounidense, sino que capturaron una era entera con su diseño, potencia y absoluta rareza. Hoy os llevo a un viaje inolvidable a través de los 10 coches clásicos americanos más caros de esa década dorada. Algunas son tan únicas que solo un puñado de personas afortunadas pudieron tocarlas. Y hoy valen auténticas fortunas. Entonces, si eres un amante de los autos clásicos, el diseño vintage, la elegancia del cromo brillante y los motores V8 que rugen con clase, este video fue hecho para ti. Y antes de empezar, hagamos lo que haría cualquier auténtico aficionado a los coches. Pulsa el botón me gusta si ya puedes sentir la nostalgia encendiendo el motor. Y suscríbete al canal si quieres seguir viajando por las décadas que marcaron la historia del automóvil. ¿Listo? Ponte cómodo. Porque lo que estás a punto de ver no ocurre ni en los sueños más lujosos. Dotto Aventurero 1957. ¿Sabías que en 1957 había un automóvil que parecía más una declaración de poder que un simple medio de transporte? Ese era el Dotto Aventurero. Una máquina que combinaba elegancia, exclusividad y potencia bruta que llamaba la atención allá donde iba. Esto no era solo un coche. Era un símbolo para aquellos que buscaban algo más que lujo. Buscaban la distinción. El Adventurer se lanzó como una serie especial de producción limitada y, desde el primer vistazo, quedó claro que no se trataba de un automóvil típico. Su audaz carrocería de 2 tonos, a menudo en llamativas combinaciones de blanco, dorado y negro, brillaba con una presencia escénica que pocos vehículos podían rivalizar. Y no era solo cuestión de apariencia. Bajo el capó vivía un motor M58 de 345 pulgadas cúbicas que producía 345 caballos de fuerza. Un caballo de fuerza por pulgada cúbica. Eso no fue una coincidencia. Fue una promesa de rendimiento y agresión controlada. Pero hablemos de lo que nos trae aquí hoy. Su valor. En 1957, el precio base de este modelo era de alrededor de $4,500 pesos. Ajustado a la inflación, eso supone casi $50,000 hoy. Aún así, incluso ese número no refleja completamente lo que significaba poseer uno de estos. El Adventurer era más caro que muchos Cadillacs de la época y fue construido para competir directamente con los gigantes del lujo estadounidense, solo que con una actitud más audaz y deportiva. Lo que pocas personas saben es que cada Dotto Adventure fue ensamblado con una atención casi artesanal. El interior estaba revestido con materiales de primera calidad con detalles dorados y un tablero que parecía sacado de una película futurista. Era un coche hecho para impresionar, sí, pero también para disfrutarlo en cada curva, en cada aceleración. Era el tipo de coche que no solo conducías, sino que dominabas con orgullo. Dodge Royal Lancer personalizado de 1959. Si tuviéramos que elegir un solo automóvil que represente el espíritu audaz, exagerado y gloriosamente cromado de finales de la década de 1950, sin duda sería el Royal Lancer. Esto no era solo un medio de transporte. Fue una visión del futuro vista a través de la lente deslumbrantemente optimista de unos Estados Unidos en auge. Su silueta, sus líneas aerodinámicas y sus aletas traseras que rozaban la ciencia ficción. Todo en él gritaba, el futuro está aquí. El Royal Lancer no era para todos. Fue el modelo insignia de Dodge cargado de tecnología de lujo y un diseño que buscaba más el impacto visual que la sutileza. ¿La prueba? Su sistema de transmisión mediante pulsador. Sí, lo leíste bien. En lugar de una palanca de cambios tradicional, contaba con un panel junto al volante donde se podía cambiar de marcha simplemente presionando un botón. Para 1959, aquello estaba más cerca de una nave espacial que de un automóvil. El exceso era parte del encanto. Parrillas enormes, toneladas de cromo brillante, interiores de 2 tonos, tapicería acolchada con patrones geométricos y un volante que parecía pertenecer a la cabina de un avión. Este coche no susurra. Habló en voz alta. Fue un reflejo perfecto de su época. Optimismo desbordante, diseño que traspasa límites y una profunda fe en el progreso.
Y el precio, un Dodge Royal Lancer convertible personalizado de 1959 completamente cargado podría costar alrededor de 3.500 pesos, lo que hoy serían aproximadamente 38.000 pesos. Pero ese número no cuenta la historia completa porque la persona que compró este auto no solo estaba adquiriendo un vehículo. Estaban invirtiendo en una experiencia sensorial completa. Una pieza de declaración que llamó la atención en cada esquina y le dijo al mundo que su dueño no era alguien que pasaba a un segundo plano. Chrysler 300 1957. Pocas veces en la historia del automóvil un coche ha conseguido combinar tanta potencia bruta con una presencia tan elegante como lo hizo un Chrysler 300C. Este no era simplemente otro vehículo en la carretera. Era un titán vestido de caballero. Muchos lo consideran el primer auténtico muscle car americano, aunque su actitud era más sutil y sofisticada que la de los sementales salvajes que vendrían después. Este Chrysler no rugió. Imponía respeto con una mirada firme y una explosión controlada de fuerza. Bajo su imponente capó habitaba un motor M58 de 392 pulgadas cúbicas capaz de producir unos impresionantes 375 caballos de potencia. Para 1957, ese fue un número que hizo temblar a la competencia. Y no solo funcionó. Voló en línea recta con una aceleración que dejó atónitos a todos los conductores de la época. Era el tipo de coche que podías conducir hasta un club de campo con traje y corbata y luego salir a la pista para devorar el cuarto de milla como si fuera un aperitivo. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es ¿cuánto costó esta bestia? El precio base rondaba los $4.900, lo que hoy equivaldría a unos $55.000. Pero, de nuevo, esto no cuenta la historia completa. A diferencia de otros coches de su época, el 300 se venía casi completamente cargado de fábrica. Asientos eléctricos, radio con botones, transmisión automática y, por supuesto, un diseño agresivo pero refinado con esas características aletas traseras que se extienden como alas. Su interior era puro refinamiento. Cuero grueso, paneles con detalles de metal y un tablero que envolvía al conductor como la cabina de un jet privado. Cada elemento tenía un propósito, y ese propósito era hacerte sentir poderoso. Porque eso era el 300C, un coche para los que sí querían lucirse con ruido pero con autoridad. Y ahora yo te pregunto a ti, alguien que vivió la época dorada del automovilismo clásico, ¿alguna vez viste una de estas bellezas en la carretera? Quizás tuviste uno o soñaste con tenerlo. Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Queremos escuchar tu historia. Oldsmobile Fiesta 1953. Algunos coches nacen para hacer historia y otros, como el Oldsmobile Fiesta, nacen para convertirse en leyendas. No por su velocidad o producción en masa, sino por su rareza, su exquisito nivel de lujo y el aura de exclusividad que los envuelve como un manto invisible. El Fiesta no era solo un coche. Era una joya de edición limitada. Un experimento de diseño y elegancia lanzado por General Motors demostró hasta dónde podía llegar Oldsmobile cuando quería impresionar. Solo se fabricaron 458 unidades, y todas ellas eran descapotables. Desde el primer vistazo, el Fiesta fue fascinante. Su carrocería robusta, sus excesivos detalles cromados y un diseño frontal que parecía gritar, mírenme. No soy como los demás. En una época en la que los automóviles eran un reflejo del estatus y el optimismo de la posguerra, el Fiesta brilló con luz propia. Su interior era tan lujoso como un salón de alta sociedad. Tapicería de primera calidad, controles eléctricos, paneles decorados con buen gusto y un nivel de detalle que hoy solo se encuentra en vehículos de ultra lujo. Pero hablemos del precio porque eso es lo que le otorga un lugar en nuestra lista. En 1953, el Oldsmobile Fiesta costaba alrededor de $5.715 pesos. Sin embargo, para ponerlo en contexto, eso era más caro que varios modelos de Cadillac del mismo año. Hoy, ajustado por la inflación, estaríamos hablando de más de $65.000. Una auténtica extravagancia que vale cada centavo.
Si lo que buscas es elegancia, rareza y una pieza digna de un museo sobre ruedas, el Fiesta fue presentado en el moto de GM como una especie de laboratorio rodante de innovación estética. Y aunque nunca llegó a ser un modelo de producción en masa, su influencia se sintió. Su silueta inspiró a otros convertibles de la década, y su presencia en las subastas actuales es rara y celebrada. Cuando aparece uno, los coleccionistas saben que están viendo un auténtico unicornio americano. ¿Te imaginas ver uno de estos en la calle hoy en día? Sería como ver a una estrella de cine de los años 50 caminando entre nosotros. Elegante, único y completamente fuera de tiempo. 1953, Buick Skylark. Ese año, Buick no solo estaba celebrando medio siglo de historia. Celebraba su capacidad de mirar hacia el futuro sin perder la elegancia de su pasado. ¿Y cómo eligieron conmemorar 50 años de excelencia automotriz? Con una obra de arte rodante, el Buick Skylark, un convertible de edición limitada que marcó un punto de inflexión en la identidad visual y el prestigio de la marca. El Skylark no era un coche cualquiera. Fue concebido como un conmovedor homenaje al legado de Buick, pero también como una declaración de visión de futuro. En 1953 se fabricaron tan solo 1.690 unidades, cada una de ellas ensamblada con un nivel de artesanía que rozaba lo artesanal. Cada curva, cada línea cromada, cada puntada y su tapizado de cuero fueron cuidadosamente diseñados para hacer de este modelo un símbolo de lujo. Sus guardabarros recortados de perfil bajo y sus ruedas de alambre le daban una presencia que simplemente atraía miradas. Pero no era solo una cuestión de apariencia. Bajo el capó, el Skylark llevaba un motor V8 de 322 pulgadas cúbicas que desarrollaba 188 caballos de fuerza. Esto combinado con una transmisión automática do-flow y dirección asistida ofreció una experiencia de conducción suave pero autoritaria. Era un coche que se conducía con clase, pero también con carácter. Y ahora hablemos de números. En 1953, el Buick Skylark tenía un precio de alrededor de $5.000. Hoy, ajustado a la inflación, eso supone más de $57.000. Pero incluso esa cifra no refleja con exactitud lo que representaba poseer uno. El Skylark era más caro que muchos Cadillacs de su época y estaba reservado para aquellos que querían y podían permitirse destacarse del resto. A lo largo de los años, el Skylark de 1953 se ha convertido en uno de los convertibles más codiciados en el coleccionismo de coches clásicos estadounidenses. Su rareza, sus líneas esculturales y su papel simbólico en la historia de Buick lo convierten en una pieza sagrada para los verdaderos entusiastas de los coches clásicos. Este no era un coche que simplemente se utilizaba. Fue un coche el que experimentaste. 1959 Cadillac Eldorado Veritz. Si alguna vez hubo un automóvil que encapsuló todo el espíritu audaz, lujoso y descaradamente llamativo de los Estados Unidos de los años 50 en su carrocería, sin duda sería el Eldorado Veritz. Este no era un simple convertible. Fue un espectáculo rodante, un monumento al exceso, al diseño audaz y a la sofisticación sin complejos. Cada línea de su silueta, cada centímetro de cromo, cada curva exagerada parecía gritar al mundo, mírame. Soy el rey de la carretera. El Veritz fue la versión convertible más lujosa y exclusiva de la línea Eldorado. Esas icónicas aletas de cola gigantes que se elevaban como alas afiladas lo convirtieron en un ícono instantáneo. Era el coche de estrellas de cine, magnates y cualquiera que no quisiera pasar desapercibido. Y no solo en el exterior. El interior era un salón de lujo móvil. Tapicería de cuero de primera calidad, detalles de metal pulido y radio con búsqueda automática y controles eléctricos en todas partes. Un auténtico palacio sobre ruedas. Y en materia de mecánica, el Brit no se quedó atrás. Estaba equipado con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas capaz de generar 345 caballos de fuerza combinado con una transmisión automática hidrostática. Esta configuración ofrecía una experiencia de conducción potente, suave y silenciosa, como si el coche se deslizara por la carretera sin esfuerzo. Era fuerza y refinamiento trabajando en perfecta armonía. Pero hablemos de lo que le valió un lugar en esta lista. Su valor.
En 1959, este Cadillac costaba alrededor de 7,41 pesos, posicionándolo como uno de los autos más caros del país. Ajustado a la inflación, eso supone más de $75,000 hoy. No era un coche que cualquiera pudiera tener. Era un símbolo de éxito, poder y gusto impecable. La cerveza Cadillac Eldorado no fue conducida. Fue exhibido en un desfile. Ver uno de estos hoy, completamente restaurado y reluciente, es como presenciar una obra de arte viviente. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Recuerdas haber visto uno de estos Cadillacs circulando por tu ciudad o en las películas de tu juventud? ¿Tienes una historia, una anécdota o simplemente una opinión sobre este gigante del diseño americano? Déjalo en los comentarios. Lincoln Continental Mark II de 1956. En una época en la que el lujo automovilístico se medía en sutileza, refinamiento y exclusividad, Estados Unidos decidió ofrecer una respuesta directa al Rolls-Royce británico. Esa respuesta llegó en forma del Continental Mark II. Un coche que no solo aspiraba a competir con lo más alto del mercado europeo. Su objetivo era superarlo con el carácter inconfundible del estilo americano. Y cumplió totalmente. Este coche no fue diseñado con prisas ni para producción en masa. Fue elaborado con amor por el detalle y una obsesión por la perfección. Cada unidad fue construida casi a mano como una obra de arte rodante. El Mark II fue una declaración de que Estados Unidos también podía construir un automóvil para la élite mundial sin recurrir a la herencia europea ni a fórmulas aristocráticas. Solo había uno, y era dominante. Su diseño era limpio, elegante, sin excesos de cromo. Irradiaba riqueza sin gritar. El interior era una sinfonía de cuero de alta calidad, madera fina y controles silenciosos. No se trataba de deslumbrar. Se trataba de un dominio silencioso. Bajo el capó, el Continental M2 albergaba un motor V8 de 368 pulgadas cúbicas capaz de entregar 285 caballos de fuerza asociado a una transmisión automática de 3 velocidades. No fue construido para ser el más rápido, sino el más suave, el más tranquilo, el más digno. Se deslizó por la carretera como si flotara, ofreciendo una sensación de control y elegancia que solo los mejores automóviles de la historia pueden ofrecer. Y el costo, el precio base en 1956 era $10,000, y eso no incluía extras. Hoy, esa cifra se traduce en más de $110,000 ajustados a la inflación. Fue sin duda el coche americano más caro de su época, superando incluso a varios prestigiosos modelos europeos. Pero su valor no estaba solo en los números. Estaba en su rareza. Se fabricaron menos de 3,000 unidades y cada una de ellas estaba destinada a un tipo de comprador muy específico. Personas que no necesitaban demostrar nada a nadie porque ya lo habían conseguido todo. 1956, Packard Caribbean. Hablar de este coche es como hablar de una elegante despedida. Fue el canto del cisne de uno de los nombres más respetados en la historia del automóvil estadounidense. Un coche que en su época encarnaba el lujo, la sofisticación y el arte de hacer las cosas bien, incluso cuando todo parecía ir en contra. El Caribe no fue construido para las masas. Fue un objeto de colección desde el primer día. Un coche que parecía saber que marcaba el final de una era dorada. En 1956 solo se fabricaron 276 unidades. Cada uno era una joya rodante con esquemas de pintura de 2 tonos y, en algunos casos, de 3 tonos, que combinaban los colores de forma audaz pero refinada. Los detalles dorados realzaban la carrocería y dejaban claro que no se trataba de un automóvil cualquiera. Pero lo más sorprendente aún se encontró en el interior. Asientos eléctricos con ajuste multidireccional, tapicería de cuero acolchada, aire acondicionado, sistema eléctrico completo. En una época en la que muchos coches ni siquiera ofrecían dirección asistida, el Caribe parecía un barco del futuro. Bajo el capó, el Caribbean estaba equipado con un motor V8 de 374 pulgadas cúbicas que producía 310 caballos de fuerza. Estaba acoplado a una transmisión automática doble Ultratic, que entregaba la potencia de manera suave y silenciosa.
Su sistema de suspensión trasera autonivelante era una rareza para la época, dando la sensación de flotar sobre el pavimento. Era un automóvil diseñado para ofrecer lujo en movimiento sin sacrificar fuerza ni presencia. Y su valor, el precio original rondaba los $5.932, lo que hoy serían más de $67.000, ajustado a la inflación. Pero el verdadero valor residía en su exclusividad. Ser propietario de un Packard Caribbean no era solo cuestión de tener un coche. Fue una declaración de gusto excepcional, de comprensión del diseño, la ingeniería y el legado. Chrysler Imperial 1955. Cuando Chrysler decidió revivir el nombre Imperial en 1955, no lo hizo solo para lanzar otro automóvil de lujo al mercado. Lo hizo con la clara misión de estar a la altura de Cadillac, Lincoln y, ¿por qué no?, incluso de los grandes nombres europeos. Así nació el Chrysler Imperial. Una máquina de elegancia sobria y potencia mecánica silenciosa diseñada para quienes querían lo mejor sin necesidad de presumir. El Imperial era un automóvil que hablaba a través de su presencia. Con su imponente carrocería, sus líneas largas, su parrilla ancha y una dosis cuidadosamente medida de cromo, se destacaba con facilidad, pero nunca gritaba. En el interior todo era pura sofisticación. Tablero retroiluminado, asientos eléctricos, reloj automático, dirección asistida, climatizador, todo ello diseñado para ofrecer una experiencia de conducción lo más cercana posible a la realeza automovilística. Bajo el capó se encontraba un motor M58 de 331 pulgadas cúbicas que producía 250 caballos de fuerza. Este coche no corrió. Se movía con aplomo, como si el asfalto se abriera ante él. Era el poder vestido de smoking. En cuanto a su valor, el modelo estándar costaba alrededor de $4.400 en 1955, lo que equivaldría a unos $50.000 hoy, ajustado a la inflación. Pero aquí está el detalle que lo eleva aún más alto en esta lista. El carrocero italiano Gaia ha producido una versión limusina ultra exclusiva. Se ofrece a jefes de Estado, diplomáticos de alto nivel y miembros de la capa superior de la sociedad. Aquella variante fabricada a mano era más que un coche. Fue una declaración de poder ofrecida solo a aquellos que ya ocupaban la cima del prestigio internacional. Ver hoy un Chrysler Imperial en cualquiera de sus versiones es como presenciar una reliquia de una América que una vez creyó en la grandeza sin reservas, donde el lujo era un derecho de nacimiento, no una aspiración vacía. Cada línea de su diseño, cada crujido de su interior de cuero te susurra que estás en presencia de algo más que un automóvil. Estás ante una era. Y ahora dime, ¿alguna vez has visto un Imperial en persona? ¿Recuerdas cómo te hizo sentir ese primer encuentro? Si alguna vez tuviste uno, conociste a alguien que lo tuvo o simplemente lo admiraste desde lejos, deja tu historia en los comentarios. 1957, Cadillac Eldorado. Rum Cadillac dejó de lado las restricciones y se propuso crear el automóvil más lujoso jamás producido en los Estados Unidos. El resultado fue el Eldorado Brome, una obra maestra de diseño, ingeniería y opulencia desenfrenada. Este coche no fue construido para competir. Fue construido para liderar. Establecer un nuevo estándar, demostrar que el lujo americano podía competir con el más exclusivo Rolls-Royce e incluso llegar más lejos. Visualmente, el Brum ya jugaba en otra liga. Tenía un techo de acero inoxidable cepillado, puertas traseras suicidas y líneas de carrocería que parecían esculpidas con un bisturí. Pero el verdadero espectáculo estaba en los detalles. Suspensión neumática autonivelante, aire acondicionado, espejos exteriores magnéticos y características inéditas en ese momento, como encendedores automáticos, un atomizador de perfume incorporado, una afeitadora eléctrica e incluso un dispensador de vasos y agua. Cada unidad fue construida a mano con obsesiva atención al detalle. No quedó nada al azar. En su corazón, el Brum llevaba un motor V8 de 365 pulgadas cúbicas que entregaba 325 caballos de fuerza combinado con una transmisión automática hidrostática de 4 velocidades. Conducirlo era como volar sobre el pavimento. Silencio absoluto, suspensión flotante y una suavidad que borraba cualquier imperfección del camino.
Este no era un coche hecho para competir. Era un automóvil diseñado para dominar el mundo desde el asiento del conductor. Y ahora, hablemos de lo que le valió un lugar en esta lista. El precio. En 1957, el Eldorado Brom costaba la asombrosa suma de $13,74, lo que lo convertía en el automóvil más caro de todo Estados Unidos. Ajustado a la inflación, eso supone más de $125,000 hoy. Una cifra enorme, incluso para los estándares modernos. Pero quienes lo compraron no lo hicieron por lógica. Lo hicieron porque podían, porque entendieron que el verdadero lujo es aquel que no necesita justificación. Y ahora dime la verdad. ¿Cuál de estos coches te hizo suspirar? ¿Era aquel convertible que parecía una joya sobre ruedas? ¿O tal vez ese sedán que irradiaba potencia sin decir palabra? Quiero saber de ti en los comentarios. Dime cuál de estos gigantes del lujo estadounidense se ganaría un lugar en el garaje de tus sueños, o cuál viste circulando por las calles cuando eras niño, con los ojos abiertos por la admiración. Tu historia es parte de esta historia, y cada comentario que dejas ayuda a mantener vivo el recuerdo de estos tesoros rodantes. Y si te gusta algo más que el lujo, si la velocidad te acelera el corazón, no puedes perderte nuestro video sobre los coches más rápidos de los años 50. Créeme, quedarás asombrado por lo que estos monstruos eran capaces de hacer en aquel entonces. Nos vemos allí. Porque los clásicos no solo brillaron, volaron.